el área de los doctores, ¿no? Por ser el hospital, sino que se preocupaba por todos y que hasta por los conserjes y todo. Y cuando pues sufre su accidente por el cáncer, que Ajá. va el de los conserjes y le dice que pues era el primer director que se había preocupado por ellos, porque realmente sí le importaban pues todas las áreas. Y a ver, qué más que vi? Con eso que me dijiste, Gaby, ya es más que suficiente porque veo que la tarea surgió el efecto. Sí, Lo que quería que tú vieras ahí con Max, ese es el estilo de dirección que debemos procurar todos tener y tú no me dejarás mentir, pero generalmente pues no existe eso. ¿Verdad? Es muy un, difícil. los directores pues van y cumplen, se sientan y lo que tienen que hacer y punto, ¿no? En cambio Max lleva, como bien lo dices, al hospital a otro nivel, ¿no? A un nivel de darle confianza a todo su personal, de asignar y delegar funciones, que es lo que yo te he dicho mucho, Gaby, ¿no? O sea, aprender a delegar funciones con tu gente, confiar en ella para que ellos saquen adelante el trabajo, ¿no? Acuérdate lo que también te he enseñado. Si tú te das cuenta conforme ya avanzaste y viste la serie, no sé hasta qué punto vas, yo creo que igual ya hasta me alcanzaste, pero si tú notas, no sé si ya viste que ya tiene a su hija y que ya se murió su esposa. ¿Ya llegaste ahí? No, todavía Ya te, no. ya te expolié todo, pero perdóname. Bueno, algo así va a pasar. El chiste es que, obviamente, pues tiene que trabajar tal vez un poco menos, dosificar el tiempo, lo que él vivió, ¿no? Entonces tú vas a ver con eso lo que yo te decía. Un director, Gaby, tiene todo que hacer, tiene toda la responsabilidad, pero a la vez nada que hacer. ¿Por qué? Porque otros lo están ejecutando, ¿no? Él nada más supervisa, que es lo que hemos estado viendo, aprendiendo durante estas clases de proceso administrativo. Acuérdate que el director con todo su personal, Gaby, son los encargados de planear, acuérdate. ¿Qué vimos en planeación? Pues la visión, la misión, los objetivos, las metas, las estrategias. ¿Te acuerdas? La segunda cosa Sí, que tienes que hacer tú es, como administradora, es organizar, ¿te acuerdas? Establecer los manuales de procedimientos, el organigrama, el personal, cómo va a estar tu empresa. Y las dos partes más pesadas es la dirección, que es lo que estamos viendo ahorita, y estaremos terminando el 4 y viendo la supervisión o el control, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero que te quedes y sigue viendo la serie para que veas cómo Max, tú ya has visto, tiene que atender cuestiones de la mesa directiva, que son los que dan el dinero, tiene que ir a atender a los pacientes cuando hay una duda en el diagnóstico, tiene que atender a su personal y bueno, y tiene que ser papá, esposo y es un temota, ¿no? Entonces, pero sí. es un muy buen ejemplo de cómo podemos trascender en esa área y lo más importante de la serie, Gaby, tú has visto que cada uno de los personajes, porque aún el cardiólogo, se me fue el nombre, ¿tú te acuerdas? El que tiene a cargo la cardiología, Sí. ¿cómo se llama el cardiólogo? ¿El negrito? El cardiólogo de Ámsterdam, ¿te acuerdas? El negrito. Ah, perdón. Ya poco se acuerda mi esposa, pero ya ves que Sí, cada uno de ellos, al igual que Helen en cáncer, en oncología, cada uno de ellos tiene un departamento a su cargo y si te has dado cuenta, Gaby, cada uno de ellos tiene problemas personales. ¿Sí lo has visto? O sí. emocionales, o tienen algún tipo de situación delicada fuera de su área de trabajo. Sin embargo, nunca descuidan eso, siempre están trabajando. Por eso es que la serie es muy buena, porque en la vida es así, Gaby, tendremos que lidiar con el trabajo y con las cuestiones personales, ¿no? Que tanto Y nos aprender a manejar todo. aprender a manejar todo. Entonces, hoy vamos a continuar viendo el proceso administrativo. Gaby, deja que comparte contigo la pantalla. Y hoy vamos a ver un tema muy importante dentro del proceso administrativo, que es la comunicación.
¿Sale? Eso es súper vital, subráyalo, porque si en la empresa no hay comunicación, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y sobre todo te voy a dar un consejo, tú que trabajas con familia, tiene que ser mucho más empático, porque a veces creemos que porque nos vemos muy seguido, a lo mejor vivimos juntos, etcétera, o somos hermanos o primos, no sé, ya damos por entendido que las cosas las platicamos y nos vamos a dar cuenta con el paso del tiempo que así no llega a pasar, ¿verdad, Gaby? Entonces, la comunicación es bien vital. Y vamos a platicar un poquito de comunicación, ahí lo tienes en pantalla, y dice, comunicar con eficacia es transmitir una energía que representa seguridad en sí mismo, valores, confianza y libertad. Comunicarse con eficacia es comunicarse consigo mismo y enviarse los mensajes que lo impulsarán a desarrollar todo su potencial. Para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo y utilizar una comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás. Son algunos pensamientos, Gaby, de autores, administradores que ya han ocupado algunos puestos de dirección y son especialistas en comunicación. Entonces, acuérdate que comunicar con eficacia es transmitir energía, ¿sale? ¿Qué tienes que transmitir tú, Gaby, como director? Ya cuando estás en el área directiva, en cualquier área, acuérdate, puede ser el director general, o puede ser el director de un área, o puede ser el jefe de un departamento, o simplemente tener a tu cargo 3, 4 personas, ¿no? Entonces, tú siempre tienes que transmitir energía, que refleja en ti, Gaby, seguridad, ¿vale? Representa seguridad, una energía de que sabes a dónde vas, de lo que quieres, la misión, la visión, que todo va pegado a eso, ¿vale? Y valores, confianza y libertad. Tú eres la responsable de transmitir lo que ya pusiste en planeación, Gaby, no se te olvide, porque los valores, eso los establecimos en el proceso, en la etapa de lo que conocemos como planeación. Entonces, te toca a ti, a los directores, a los jefes de área, etcétera, transmitir seguridad primero en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo. Generalmente cuando no puedes transmitir eso, es porque no estás muy segura de dónde vas, qué estás haciendo, y eso no tiene nada de malo. Lo único que tienes que hacer es detenerte, meditar y volver a retomar el camino, ¿sale? Tienes que transmitir también los valores, la confianza y la libertad de trabajar ahí contigo, la confianza que se acerque contigo, ¿sale? Entonces, lo primero que tienes que hacer también, conforme dice Elías Ben Salón, es comunicarte con eficacia, es comunicarte contigo mismo y enviar, o sea, es primero que tú defines, por eso yo te decía, tú tienes que estar segura de a dónde vas cada día, qué propósito, qué misión, porque si tú no transmites eso y eres una persona que está constantemente cambiando, pues envías una comunicación de poca confianza, de no serenidad. Entonces es muy importante que tú estés en contacto, en constante, perdón, Gaby, comunicación contigo mismo, porque al tener muy claro hacia dónde vas, cuáles son los objetivos de tu empresa, del departamento al que estás en cargo, todo eso vas a poderlo transmitir por medio de mensajes que impulsarán a todo tu personal a desarrollar su potencial, ¿vale? Entonces, otra cosa que tienes que tomar en cuenta, como dice Anthony Robbins, Gaby, es que todas las personas somos diferentes, Gaby. Algunos te servirá, no sé, te voy a dar algunos ejemplos que yo he visto, ¿no? He tenido algunos jefes y he conocido personas que le gritan a una persona, ¿no? O sea, hay personas que reaccionan insultándolos o haciéndolos enojar, no sé, picándoles el orgullo, ¿no? Pero hay personas que, pues no, eso no les funciona y por más que tú quieres comunicarles algo y dices, bueno, voy a picarle el orgullo, voy a ver para que reaccionen, pues igual no puede, ¿no? Hay personas que más bien reaccionan con una buena plática, una buena reflexión. Hay personas que simplemente necesitan una palmada, un apoyo, ¿sale? Entonces lo que tú tienes que ver es que cada persona es distinta. Entonces,
Y también la forma en que comunicas una instrucción, ¿no? Te vuelvo a repetir, hay gente que tienes que ser muy explícito en ahora se hace, ¿no? En este momento, tráelo ahorita. Y hay personas que tú no me dices, esto es lo que va y ya sabe en qué momento. Entonces, lo que tienes que hacer, Gaby, es ubicar ese tipo de personas porque es importantísimo que todo tu personal tenga bien entendido qué es lo que tú estás esperando de ellos. Pero tú tienes que comunicárselos. Si no hay comunicación, si tú no les dices cuál es el objetivo, cuál es el propósito, pues nunca, pues difícilmente vas a poder lograr ser una directora ideal y difícilmente lograrás cumplir los objetivos, ¿no? Eh, Luego dice aquí que, ay, perdón, le poní un botón que no era nada, y ahorita regreso. Dice canales ¿cómo se llama? O medios de comunicación, ¿vale? Canales o medios de comunicación. Vamos a ver ahorita, Gaby, cómo es que el líder puede utilizar esos canales o medios de comunicación para llegar de manera más efectiva, ¿vale? El líder sabe utilizar los medios de comunicación para lograr sus objetivos. Conoce los canales que tiene a su alcance y el objetivo de cada uno. Los medios forman parte del proceso de comunicación y pueden, fíjate bien, Gaby, ser orales, escritos, audiovisuales, multimediales. Cada uno de estos canales tiene diferentes características y objetivos. El proceso de la comunicación lo podemos encontrar de forma directa o indirecta. La comunicación directa es la comunicación cara a cara. En ella se encuentran los diálogos entre dos o más personas, las reuniones, las conferencias, entrevistas, etc. Antes de seguir, Gaby, hay que puntualizar mucho esto, porque hoy en día eh, aparte de que se nos dificulta comunicar, como lo veíamos ahorita, de ser comunicadores eficaces, porque el primer problema de no comunicar es que no tenemos claro nosotros como líderes hacia dónde vamos, cuáles objetivos. Entonces, en ese momento, cuando ven inseguridad en nosotros, ya lo vimos ahorita, Gaby, la gente no nos puede seguir. Entonces, tenemos que tener muy claro, mucha seguridad, mucha claridad de los valores que tenemos como empresa, mucha claridad de los objetivos, las estrategias, y de esa manera generaremos la confianza y podremos estar en constante comunicación con nuestro personal para que ellos nos sigan. Ahora, nosotros podemos usar distintos medios o canales de comunicación para hacerles saber qué es lo que esperamos de cada uno. Pero Gabriela, por favor, yo te pido que esto es un punto bien importante. Tú tienes que identificar, como veíamos hace rato, ¿cómo es que con quién te puedes comunicar? Evidentemente, Gaby, eso es una situación que es obvia. Cuando nosotros contratamos una persona, y esto es como un paréntesis, pues ya estás contratando a una persona, Gabriela, que se supone que estudió una licenciatura, que se supone que tiene un nivel de IQ, por lo menos que trabaja bien su inteligencia, que funciona bien su razonamiento y que pueda hacer las funciones que se esperaría de él. Tomando como base esto, que tú hiciste un proceso de selección, entonces tú tienes una persona con la cual te puedes comunicar, ¿sale? Digo, muy importante este proceso porque el de selección, porque luego contratas gente que por no mirar sus estudios, no mirar su experiencia, si tienes una persona que a lo mejor, pues, no sabe usar un WhatsApp, no sabe abrir el correo electrónico, y bueno, es un tema tagado. Pero quitando eso, en lo normal, pues todos podemos tener un teléfono celular, todos podemos por lo menos leer un mensaje en WhatsApp, contestarlo y estar en comunicación. ¿Por qué? Porque hoy los medios de comunicación modernos, esta nueva tecnología, pues funciona más, ¿no? Yo me acuerdo, Gaby, cuando era recién estudiante pues estaba yo creo que en la universidad, en la prepa universidad, que era lo que era ahí, Gaby, a lo mejor para ti va a ser así, ¿qué dice el profe? Que realmente nosotros nos comunicábamos vía correo electrónico, Gaby. O sea, había incluso correos electrónicos de, oye, ¿ya hiciste esta parte del trabajo? Pum, mandabas el mail y te lo contestaban así, sí, ya, pum, pum. Entonces, de repente en la bandeja de entrada había mucho, pero para nosotros, Gaby, eso ya era magnífico, ¿no? O sea, ya el email era, uff, cosa de otro mundo.
Para ti, pues no, ya tú ya naciste con tecnología más avanzada y muchas formas de comunicarnos desde Messenger, WhatsApp, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? El mail, aún el mismo mail, mensajes de texto, uf, lo que sea. Lo importante es que tú puedas ubicar cuál es el medio de comunicación más adecuado para tu personal. Por supuesto que siempre hay medios de comunicación, lo que se conocen, Gaby, como medios de comunicación institucionales, ¿no? Como puede ser el email o puede ser en nuestro caso, Gaby, un medio de comunicación institucional entre tú y yo es la plataforma de ICIMA, porque ahí nos podemos mandar mensajes. Otro medio institucional de comunicación es por medio de nuestra asesora, por medio de nuestro director. Otro medio institucional podría ser un correo electrónico, pero en este caso no. Generalmente lo que nos pide nuestro director es que nuestra comunicación sea por medio de él, de la asesora, y en todo caso por la plataforma. Y el otro medio que nos comunicamos, Gaby, pues es este medio que estamos usando ahorita, ¿no? Lo que es la plataforma de videollamadas de Telmex para estar en contacto. Entonces, siempre vas a encontrar medios de comunicación oficiales, institucionales, y tienes que usarlos, ¿no? Pero a veces es, por hoy, por ejemplo, hoy los chicos, como tú, Gaby, pues se comunican mucho por WhatsApp, ¿no? Entonces, el correo electrónico casi ya quedó obsoleto. De hecho, aún entre coordinadores, entre jefes, entre directores, pues ya nos mandamos, entre docentes, nos mandamos los documentos vía WhatsApp, ahí lo descargas, lo abres. ¿Por qué? Porque es algo de lo que estamos más al pendiente, Gaby, ¿no? El WhatsApp, estamos más al pendiente, el Messenger en Facebook, que el correo electrónico, que un comunicado en escrito, porque ya se pierden, ¿no? Entonces, otra forma de comunicar que hay es, por ejemplo, los bancos, tú entras a Banamex, a Bancomer, y lo que ves tú en las pantallas puesto, pues son sus comerciales, sus productos. Eso es un medio que también puedes usar. ¿Vale? Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Que tienes que usar los medios de comunicación que en el momento en el que estés, Gaby, sean los funcionales. Nunca se te olvide de eso. Siempre usa los medios de comunicación funcionales, porque si tú, yo lo que he descubierto es que hay mucha gente que la quieren a fuerzas, pásamelo por correo, ¿no? Entonces, hay gente que realmente ya usamos muy poco el correo, pues lo tenemos que mandar. Obviamente, como te voy a repetir, ya entre empresas, en negociaciones, pues toda la seriedad es mejor tener un correo institucional con el nombre de la empresa y entonces ahí fluye la comunicación. Y probablemente ese sea como el primer contacto, el de mira, aquí está mi portafolio de servicios y te regresan, te contestan, pero ya cuando rompiste esa barrera de el conocimiento, de adentrarte, ya de repente te ves comunicándote vía WhatsApp con quien sea. ¿Por qué? Porque estos medios de comunicación han venido a romper esquemas. Entonces, siempre acuérdate, Gaby, estar muy al pendiente de cuáles son los medios de comunicación más importantes, más efectivos, para que tu personal siempre esté enterado de lo que está pasando. Y nunca te metan un gol que te digan, usted nunca me dijo, jefa, usted no lo informó, pues yo no tengo esto, yo no tengo el otro. Entonces, muchas veces también otra recomendación que te doy es atacar por varios, ¿no? El mail, el WhatsApp, un memorándum pegado en el pizarrón de avisos, yo sé, muchas cosas, Gaby, para que no haya el tema de, pues yo no sabía, ¿no? Y bueno, dentro de eso, pues vas a usar dos tipos de comunicación, la forma directa e indirecta, y como dice ahí la directa, es, pues tú haces una junta, haces reuniones, tienes una entrevista, y bueno, tienes una reunión, pueden ser reuniones bilaterales o multilaterales con tu personal, para que estés transmitiendo tu visión, lo que tú esperas. Por eso es importante, como ya te he enseñado, que en tu planeación siempre tengas 1 o 2 días en la semana para que estés en constante comunicación, estés midiendo resultados con tu personal cara a cara, ¿sale? Cara a cara para que puedan tener tu directriz de una manera más personalizada y no todo vía mensajes y eso. Eso es muy importante, que vean tu presencia, que vean tu liderazgo, que vean tu seguridad
y que tú estás al pendiente de lo que pasa y tú puedas tener autoridad de pedir cosas, ¿vale? La comunicación indirecta, dice, a ella pertenecen los medios en donde necesitamos un medio diferente a nosotros mismos o no hay comunicación cara a cara o face to face. Ejemplos, teleconferencias, el correo electrónico, lo que te decía, conversaciones telefónicas, periódicos, noticieros o programas de televisión, multimedia, donde convergen escrituras, videos, fotografías, animaciones y demás, ¿no? Entonces, esto es comunicación indirecta. Cuando no los tienes en una reunión, cuando no los tienes en la oficina, pues los llamas por teléfono, grabas una videollamada y se las subes a un portón donde la puedan ver, les mandas un correo electrónico, les escribes un WhatsApp. Todo eso es comunicación indirecta. Por eso te digo, Gaby, ¿cuál es mejor, la una o la otra? Yo te diría que nuestros tiempos son las dos. La gente necesita vernos un face to face, necesita sentir el acompañamiento tuyo, Gaby, pero también es importante que aprendan a usar estos medios de comunicación y tú estés reafirmando lo que viste en el face to face, lo estés reafirmando por medio de mensajes, de correos electrónicos, y todo lo que esté a tu alcance para ir comunicando, bajando la información de lo que tiene que ser, ¿no? Por ejemplo, darte un ejemplo, Gaby, ¿no? Estábamos trabajando en la última universidad donde estaba y de repente corrieron a una persona y esa persona llamó a mi campus que tenía yo a mi cargo y gracias a que yo me enteré de rebote que ya no estaba en la institución, pero esa llamada cayó a mi contador general. Entonces mi contador general, y esta persona, Gaby, le empezó a pedir muchos documentos, muchas cosas. Entonces mi contador general, pues teniendo la confianza de que ya lo conocía y que era un contador de otro campus, empezó como a mandar lo que le pedía. Este, por destinos o aires de la vida, y que Dios nos cuida, Gaby, vino mi contador y me dice, oye, Lick, dice que me habló el contador y me pidió esto, le empecé a mandar algo, pero ya sentí que era mucha información, como que no me hizo clic lo que normalmente me pide apoyo. Y fue cuando le dije, ya no está con nosotros, ¿no? El problema que fue ahí, Gaby, fue que no se bajó la información. Es lo que te digo. Si los altos mandos no bajan la información o piensan que esa información no es importante o no te tienes que enterar, puede ocasionar un problema. Tú tienes que aprender a comunicar todo, eh, tanto las cosas desagradables como las agradables, y tienes que aprender a comunicarlas de una forma diplomática, institucional, para que la gente pueda estar enterada y no se generen murmuraciones o cualquier cosa de otro tipo, ¿vale? Entonces tú tienes dos opciones, es la comunicación directa y la indirecta. ¿Cuál usas más? Usa las dos. La face to face la puedes usar más, la puedes usar menos en cuanto a consistencia, a lo mejor un día, dos veces a la semana, un día, lo que tú quieras, ¿no? Con contacto directo. Pero a través del correo, de mensajes, constantemente tienes que estar fluyendo esa comunicación para que lo que tú quieres que suceda, suceda, ¿no? Y puedas tú tener enterado a tu personal de qué va a pasar. Porque si no estás enterado desde como te decía ahorita, desde un simple despido, Gaby, pues se puede poner muy feo la cosa en ese sentido. ¿Sale? Entonces, ahí está, mira, otra diapositivita, que es el famoso proceso de la comunicación, donde tú sabes hay un emisor, un receptor, hay una transmisión, o sea, un canal, un mensaje, y la percepción. Acuérdate que la percepción es muy importante en cómo dices las cosas, porque pues, lo que yo te comentaba, cada quien recibe la información, cada quien recibe la comunicación. Puedes encontrarte gente que, pues para él sea muy sencillo lo que tú le hablas o cómo le hablas, el tono de voz, y pues todo lo procesa bien y le da. Pero habrá gente que se te ofenda, que se enoje, que se sienta, ¿no? Y entonces hay que tener muy claro esa forma y cómo lo comunicamos. Y otra cosa, que tu mensaje, que tu instrucción sean claros para que la gente pueda entender perfectamente lo que tú estás instruyendo
y lo que estás esperando de ellos. O sea, tu mensaje tiene que ser muy claro. Quiero que imprimas esto, quiero que atiendas esto, pero tienes que ser muy claro porque si no la gente o se confunde o simplemente llega a una zona de confort y le dice, no entiendo qué es lo que quieren de mí, así lo voy a dejar para no meterme en problemas, y entonces pues no se hace al final de cuentas lo que tú estás esperando, ¿sale? Entonces, hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Gaby, no sé si tengas alguna duda de lo que vimos el día de hoy. No, todo ¿No? perfecto. Si tú te das cuenta, pensando en Max, tienen una muy buena capacidad de comunicación, por eso te lo sigues viendo la serie y va empalmando. Te das cuenta, Max, de repente no siempre tiene a todos juntos y hace un face to face con todos cuando es necesario. Si no, luego va a ver a Helen, o va a ver al cardiólogo, o va a ver al neurólogo, o al psiquiatra, los va a ver uno por uno y hace un face to face. Pero si no, tú te has dado cuenta, obviamente en medicina, en un hospital, pues por más razón, pero usan mucho los WhatsApps, te has dado cuenta, ¿no? Sí, Te necesito en esto, evidentemente. pasó esto. Entonces es otra forma de dar un mensaje, ¿no? Pero constantemente Max y todo su equipo están comunicando qué es lo que pasa, ¿no? No sé si ya pasaste la etapa en la que la doctora Bloom la cachan por la adicción a su medicina. ¿Ya llegaste Sí, ahí? bueno, estoy más o menos en esa parte en la que la mandaron al psiquiatra. Ándale, tú viste que pobre Helen tuvo que al final del día tuvo que informar lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Ahora, ¿cómo se equivocó Helen? Pues tú viste que espiaba las pastillas, ¿te acuerdas? Le abría la sí. bolsa. Entonces, ahí no pudo comunicar bien, ¿no? No supo. Entonces, se violentó la relación entre Bloom y Helen por una falta de comunicación, ¿lo ves, Gaby? Por una Sí, falta de cómo manejo, cómo le digo que voy a tener que decirle a Max para su bien sin que se sienta ofendida, o agredida, atacada. Ajá. atacada. Entonces, es todo un arte. Ahora, Gaby, pues bajemos un poco la intensidad y descansemos en que pues, nadie somos perfectos, nos vamos a equivocar y nos vamos a enfrentar a cosas así y a veces regaremos, como decimos coloquialmente, el tepache, pero hay que aprender de sus errores y seguir adelante, ¿no? Como todo en la vida. ¿Sale, Gaby? Entonces, Sí, acuérdate, un punto muy importante que estamos viendo ya hoy es cómo comunicas lo que tú quieres. Y si tú estás al frente de tu empresa y nada más trabajas con tu hermana ahorita o no sé con quién más, acuérdate, comunicación, Gaby, comunicación, face to face, mensajes para que todo fluya de manera correcta. ¿Sale? Si no, pues vienen los enojos, los reclamos los y malentendidos, sí. exactamente, Gaby. Entonces, es bien importante ya cuando estamos en puestos de dirección, saberlo hacer bien. ¿Sale? ¿Alguna duda, Gaby? No, ninguna. Perfecto, Gaby. Siempre es bueno que entres a clase y no tener que grabar a la pantalla. Te lo agradezco mucho, ¿sale? Nos vemos Sí, el, muchas gracias a usted. no- nos vemos el siguiente lunes y seguimos ahí chismeando de New Amsterdam, ¿sale? No dejes de verlo. Sí, Órale. yo también voy a ver la otra serie. Sí, la otra es mucho más seria Ujú. y sí está muy padre que lo veas para que veas un enfoque estilo político, decisiones en política, en economía. Por eso también vale mucho la pena para que veas la otra Sí, forma de liderazgo. Si te atrapó la de Amsterdam, la de New Amsterdam, como ya te atrapó, la otra también te va a atrapar porque vas a ver que desde el primer capítulo, literalmente, el protagonista va y vomita al baño, ¿verdad? Vomita de la de presión, la presión. de la presión. Entonces, ve ambas y las conversamos el lunes bueno, el lunes que viene no, porque vamos a estar de vacaciones. Regresando, ¿no? Cuando regresando los platicamos. ¿Sale, Gaby? Que tengas una excelente tarde. ¿Sale? Perfecto, gracias. Igual. Cuídate mucho, bye. Buena tarde. Bye. ¿Listo? Hola, muy buenas tardes, alumnos de Sociología de las Organizaciones. Seguimos compartiendo los temas tan interesantes de lo que es las diferentes teorías que podemos usar dentro de la organización. Hemos visto la teoría científica, la teoría burocrática, entre otras, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de la teoría de las relaciones humanas. Una teoría que cada vez tiene más y más fuerza en las empresas
Porque recuerda que hemos estado platicando que durante todas estas teorías que hemos estado analizando de Taylor, de Fayol, de Weber, todos ellos hablan de una especialización del trabajo desde un punto de vista muy científico, ¿no? De darle un modelo matemático a la empresa, un modelo estructurado para lograr los resultados, ¿no? Entonces, los puntos sean la división del trabajo, que cada quien haga lo que tiene que hacer, la organización de la empresa, pues, precisamente por departamentos, cualidades, etcétera, etcétera. Pero obviamente ha habido otros autores que dicen, pues todo eso son procesos, ¿no? Todo esto es proceso, suena muy bien, porque cada quien lo tienes trabajando en cuanto a lo que estudió, en cuanto a sus habilidades, a sus destrezas, pero ¿qué hay más allá de un proceso, ¿no? ¿Qué hay más allá de poder tomar decisiones por medio de modelos matemáticos, por medio de distintos métodos cuantitativos, como puede ser la teoría de la decisión, llevar un correcto control de inventarios a través de modelos matemáticos, etcétera, ¿va? Llevar un proceso estadístico y control de mercancía. ¡Uf! O sea, la administración hoy en día tiene mucho de científico. Acuérdate que cuando hablamos de científico hablamos mucho de matemático en su ejecución, ¿no? También en los procesos administrativos de seleccionar personal, como qué voy a tomar en cuenta, qué no voy a tomar en cuenta. Todo eso es muy válido. Pero ha habido otros autores que dicen, que creen que nos hemos centrado en esos aspectos y se nos ha olvidado lo humano, ¿no? Se nos ha olvidado la parte emocional, sentimental de las personas que laboramos en alguna empresa. Entonces, esta teoría, como lo ves en pantalla, nació de la necesidad de corregir la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, surgida con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos a los cuales los trabajadores debían someterse o deben someterse forzosamente, ¿sale? Entonces, dentro de estos modelos predictivos de mejora, de calidad continua, nos enfocamos de repente a produce, trabaja, y se nos olvida cuestiones muy importantes del sentido humano. Y está súper comprobado que yo te puedo decir porque platico con varios, he platicado con varios empresarios, varios capacitadores, con propios alumnos que ya están trabajando, que te pueden confirmar que los problemas más delicados de una empresa no son tanto en las cuestiones científicas, en los métodos, en los procesos. Generalmente cuando tú contratas a alguien, que es lo que hemos venido platicando, cuando tú seleccionas y haces tu división del trabajo, pues tú ya tienes al mercadólogo donde debe trabajar el mercadólogo, le dices qué esperas de él y él lo ejecuta. Entonces, él estudió para ser mercadólogo y tú lo estás enseñando en el trabajo a hacer eso. Pero en realidad muchas veces el tema no son los procesos, sino que vienen con cuestiones de mucha carga emocional que interrumpe el correcto funcionamiento de las empresas, ¿vale? Entonces, vamos a ver que se caracteriza por la importancia que da el factor humano en la administración, ¿no? Hay que darle mucha importancia al factor humano, ¿no? Al recurso humano que tenemos, ¿vale? El rendimiento en el trabajo es igual, fíjate bien, a la motivación del trabajador y de la satisfacción de sus necesidades humanas. Subrayen eso. El rendimiento en el trabajo es igual a la motivación del trabajador y de la satisfacción de sus necesidades humanas. Esta teoría nos dice, si tú no estás motivando, si tú no estás guiando, si tú no estás fomentando, no estás cuidando a tu trabajador, motivándolo con un aumento salarial, con un incremento en sus actividades, en sus responsabilidades, que lo hagan sentir importante, motivado, no va a funcionar, ¿sale? Y obviamente tienes que ver que sus necesidades estén satisfechas, ¿no? Y tú sabes, la pirámide desde Maslow, que tenemos necesidades primarias, secundarias, y esas necesidades tienen que estar satisfechas por nosotros. Hoy en día estos conceptos por unas empresas toman mucha relevancia, las toman en cuenta,
pero por otro lado hay empresas que ni al caso, no les importa nada, ¿no? Entonces, pues por eso no hay crecimiento, porque cuando nada más ves al empleado como un número, como una máquina que opera sin motivación, sin sentirse atendido, pues todos estamos mal, muy mal, ¿sale? Se originó por las motivaciones y el estudio del hombre y de su entorno social dentro de la empresa. Por eso yo te decía, hoy en día las empresas carecen de este acompañamiento emocional, este acompañamiento social. Yo trabajé en una universidad que en verdad se preocupaban por esto. Ellos tienen toda una escuela famosa del bienestar. Y entonces realmente es obligación del director del campus y los directores tener sesiones semanales con su equipo de trabajo donde hablemos de temas de liderazgo, hablemos temas de tristeza, de depresión, de alegría, pero todos tenemos que manejarlo porque estamos en un ecosistema de bienestar. Nosotros trabajamos en una comunidad, somos un ecosistema y ese ecosistema tiene que trabajar bien, ¿no? Tiene que sentirse tranquilo, seguro, querido, atendido, capacitado, ¿verdad? No nada más regañado, exigido, no cumples, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a generar un entorno que pueda satisfacer esto y por eso los estudios psicológicos nos llevaban a ese punto. Tristemente, cada día más la psicología, la psiquiatría van a tener más trabajo aún del que ya tienen, porque pues este es un punto no atendido debidamente, ¿sale? Eso es lo importante que hay que ver. Ahora, las ciencias en la teoría de las relaciones humanas, que es lo que te decía, la psicología del trabajo. La psicología que ya hace poco logró adquirir su alcance como ciencia, también ya es considerada ciencia, por eso es que los psicólogos son los que deben atender estas situaciones en las empresas, ¿no? La psicología del trabajo, también conocida como psicología industrial, la cual estudia el comportamiento del trabajador. Para este estudio partió del análisis del trabajo y descubrió los aspectos psicológicos que permiten al trabajador adaptarse a las condiciones y características de su labor. Te voy a repetir, ¿no? Ahora ya hay hasta ciencia en esto, porque de repente nos quedamos como muy clavados en el tema de, pues tiene que saber los procesos, tiene que manejar esa máquina, tiene que ser un experto en su trabajo, en la creación de objetivos, de estrategias para las ventas, para la permanencia de alumnos, no importa para la venta y comercialización de productos, para la creación de diseños, para el marketing digital, para todo, ¿no? Nosotros ya hemos hablado mucho de esto, contratamos gente con ese perfil para que lo pueda ejecutar. Ahora, está también muy de la mano el tema de, oye, y este cuate que estoy contratando tiene el perfil para trabajar en esta empresa. ¿Viene bien? ¿Cómo se siente? O a lo mejor ya está en la empresa y tiene algún problema, o simplemente la empresa cambió de condiciones de trabajo, no lo sé, ¿verdad? Entonces, todo eso genera cambios, genera estrés en los seres humanos, genera problemas, genera inseguridades y entonces pues se puede haber un desequilibrio muy grande en la persona, ¿no? Entonces, necesitamos constantemente estar atendiendo esta parte emocional para que el trabajador pueda adaptarse a las condiciones. Acuérdate que condiciones y características que exige su labor, ¿no? Tiene que estar bien psicológicamente hablando, tiene que estar bien, ¿sale? Entonces, para que él pueda desarrollarlo bien y obviamente el entorno que lo rodea, pues tiene que estar bien para que él pueda ejecutar su labor de la manera más precisa y correcta. Vamos a ver ahorita técnicas que comprenden procesos de administración del personal, ¿sale? Estas técnicas comprenden procesos de administración del personal como los siguientes. Esto es bien importante para el área de recursos humanos. Reclutamiento y selección, ¿sale? En primer lugar. Es lo que yo te decía. Para que, y se unen todas las teorías, por eso una depende, no depende, pero una le aporta mucho a la otra y la otra le aporta mucho a la otra
Y cuando nosotros tomamos todo lo bueno de cada una de las teorías, lo mejor, nosotros podemos generar una nueva teoría o un nuevo proyecto en nuestro trabajo para que podamos tener el rendimiento esperado. Lo primero que hay que entender es que en el reclutamiento y selección es el corazón de esto. Es cuando van a hacer una oferta de trabajo, que la persona que estoy entrevistando, que la persona que viene a la entrevista tenga todos los requisitos que yo necesito, ¿no? Desde los técnicos, profesionales, pero ya también aprendimos de los psicológicos, ¿no? Por eso la mayoría de los departamentos de recursos humanos correctamente están siendo administrados por psicólogos, ¿no? Por gente, sociólogos, gente especialista en el comportamiento humano, en el comportamiento de la sociedad, para ver los perfiles de los candidatos, sus entornos y puedan elegir al mejor candidato, ¿verdad? Porque pues de repente llegan mamás que son solteras por alguna cosa, no está el papá, murió o X, tienen hijos, entonces estas mujercitas son muy valiosas, pero luego vienen muy cargadas por el tema familiar. Entonces, pues no es seguro, podemos tener dificultades en su desenvolvimiento, ¿sale? Entonces, el reclutamiento y la selección son muy, muy importantes. Elegir a la persona ideal, reclutarla bien, y por eso es que un reclutamiento debe llevar un buen tiempo, ¿no? Varios exámenes, tanto te voy a repetir, tanto de los conocimientos profesionales como de su perfil psicológico para el trabajo. Número 2, orientación y capacitación. Nosotros, ya que reclutamos bien, ya que seleccionamos bien, lo que sigue es la orientación y capacitación, ¿vale? Es orientarlos, llevarlos a los procesos que yo quiero que hagan de manera correcta. Por eso, la orientación vocacional tan despreciada es muy importante. Constantemente hay que estar revisando la vocación, las habilidades, las técnicas que tienen. Muchas veces tenemos gente en nuestro departamento que sin ellos, sin saberlo, tienen habilidades para hacer otras cosas. Y si tú estás constantemente trabajando en tu empresa con pequeños exámenes de vocación, de habilidades, vas a ver que vas a descubrir muchas cosas de mucha gente que te pueda ayudar en áreas que tú ni lo esperabas. Pero el problema es que no tienes tú, no tenemos esa costumbre de estar midiendo estas vocaciones para dar una orientación, ¿vale? Y obviamente la capacitación, ¿verdad? Las empresas tienen siempre un presupuesto para capacitación, el problema es que no lo toman en serio, capacitan hasta el final, es como si no importara, ¿no? Cuando es muy importante tener a nuestras personas trabajando, ¿no? La fisiología del trabajo, ¿no? Que se refiere a todo el aspecto físico, el entorno físico del trabajo, para que también este sea muy, muy, muy bueno, ¿no? No lo mismo trabajar en un lugar donde tú llegues y haya diferentes colores, composición de espacios, ¿no? Para que puedas trabajar, te sientas a gusto, te sientas contento y te sientas motivado, ¿no? Para esto yo estudié en la Universidad del Valle de México y me acuerdo que uno de los grandes cambios que primero hicieron cuando yo estudié ahí en el Campus Lomas Verdes, la universidad era gris, así tal cual, todas sus paredes gris, de fuera de los edificios con una línea en medio azul, ¿no? Se veía medio tétrico, ¿no? Pero pues así era, ¿no? Y de repente pues compraron la universidad y la gente que la compró le cambió el diseño, y me acuerdo que pintaron todos los edificios de colores amarillos, naranjas, rojos, ya sabes, de intensos, así, de alegría, de superación, y la verdad es que el cambio fue bastante padre, ¿no? O sea, sí se sentía muy distinto llegar a la universidad con ese cambio, ¿no? Yo estuve varios años ahí porque estudié 5 años de carrera y 3 años de preparatoria, entonces pude ver muchos cambios. Y definitivamente el lugar físico del trabajo debe ser un lugar que invite a trabajar, que te invite a estar tranquilo, que te invite a sentirte
cobijado, cómodo para poder hacerlo. Obviamente también tienes que tener un estudio, en cuarto lugar, un estudio de prevención de accidentes. Eso ya lo sabes, ¿no? Todo con protección civil, pero tienes que tener a tu personal tranquilo, sabiendo que tienes un médico, una enfermera, que puede reaccionar en cualquier momento de emergencia, que tienes todas las salidas de emergencia adecuadas, que todo lo has trabajado con protección civil para que pueda estar todo eso funcionando de manera correcta y de manera factible, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuidar el espacio, no solo que sea bonito, o sea, que sea cómodo, que sea amplio, que las sillas sean agradables para sentarte, sino que puedas tú tener un estudio de los riesgos que hay en el laboral. Y el último, en la parte laboral, y el último es el estudio sobre la fatiga, ¿no? Aparentemente, pues tenemos por ley 8 horas de trabajo, y por ahí tenemos que tener tiempo de comida. Si no mal recuerdo, creo que es media hora realmente la que tenemos para comer y debemos trabajar 8 horas, ¿no? Y a lo mejor, pues entonces trabajar 8 horas y media por esa media hora de comida. Pero si tú lo organizas 8 horas, pues es demasiado tiempo, ¿no? De la vida, y si a eso le agregas que como mexicanos tenemos una tendencia a matar horas, a no cumplir bien nuestros horarios, a hacernos, a tener tiempo, a tener mucho tiempo muerto, pues muchas veces la gente incrementa por sí solos de las 8 a 9 horas, a 10 horas, ¿verdad? Y obviamente, pues todas esas condiciones genera cansancio, fatiga. En Europa, platicaba alguna vez con alguna de mis jefas, ya hay empresas en las que tienen áreas con camas, fíjate, para que la gente cuando siente sueño, mucho sueño, que ya está muy agotado, pueda subir y dormir media hora, una hora, dentro de su tiempo de trabajo, porque hay estudios que han comprobado que cuando la gente duerme esa media hora, esa hora, regresa a sí misma como si te regresara el alma al cuerpo y empiezan a trabajar intensísimo y durísimo, ¿no? Que a tener a una persona dormida. Esto se da obviamente en Europa, en países del primer mundo, creo que en Estados Unidos lo ha aplicado tampoco, porque pues tenemos otra cosa en la mente, ¿verdad? Lo que hablamos al principio. Producir, 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 producir a costa de lo que sea. Y eso está mal. Entonces tenemos que evitar que nuestro personal se fatigue. Debemos de generar estrategias en las que ellos siempre se mantengan despiertos, fuertes, sanos, que se tomen una caminadita, caminen por la empresa, por la universidad, en tu lugar de trabajo, ¿no? Yo tenía un director de campus que se acercaba y me decía, Sergio, en el momento en que te canses, te fastidies, que te sientas fatigado, estar frente a la computadora, con toda confianza, sal, baja, camina por toda la universidad del campus, ve el cielo, respira, 10, 15 minutos, no pasa nada, regresas y como nuevo, ¿no? Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿sale? Lo vamos a dejar aquí en este punto y veremos la siguiente clase, las principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas, ¿no? ¿Por qué es muy necesario hoy tener esta, esta teoría totalmente vigente y que la podamos tener en cuenta, ¿vale? Entonces, que tengan unas excelentes vacaciones y seguimos en contacto en el momento en que regresemos. Buenas tardes, chicos. Listo. Bueno, chicos de estadística, vamos a continuar hoy. Terminamos de ver lo que es las medidas de tendencia central. Aprendimos a calcularlas y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las medidas de dispersión. A manera de recapitulación, siempre me gusta mucho volver a recordar que la estadística es una ciencia que nos va a permitir por medio de la recolección, captación, organización, presentación y análisis de datos para tomar decisiones, ¿no? Enfocado ahorita obviamente nosotros al comercio internacional sobre, pues puede venir temas de importación, de exportación, de comercialización de productos,
Entonces, el conocer la estadística de los números, de las cosas, nos permite tomar decisiones más adecuadas, más certeras, ¿no? Y bueno, pues la estadística vimos que se divide en dos, en descriptiva e inferencial, ¿no? La descriptiva nada más detalla un dato, describe algo. Y la inferencial es cuando ya nos metemos más a su análisis, más a un término de profundidad. Y bueno, lo que primero vimos en las clases fue cómo voy a organizar esos datos que voy a obtener de una encuesta, de una entrevista, etcétera. Y hablamos de dos tablas de frecuencia, la tabla de frecuencia simple, la tabla de frecuencia en intervalos, en datos agrupados por intervalos. Y estudiamos las dos tablas de frecuencia, y de la tabla de frecuencia de datos agrupados en intervalos, pues vamos a obtener lo que es la frecuencia relativa, la frecuencia que es el dato que más se repite, vamos a tener la frecuencia, la frecuencia absoluta, que es el dato que más se repite, la frecuencia relativa, que es la división de mi frecuencia absoluta entre el número de datos que tengo, y también la frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta sumamos y vamos a tener el acumulado de esa frecuencia absoluta. Ya que aprendimos a calcular eso, tenemos que sacar el rango, el número de intervalos y la amplitud del intervalo para poder trabajar con datos agrupados. Y bueno, ya cuando tenemos datos agrupados, estudiamos y verificamos cómo calcular la media, la mediana y la moda de esos datos, y estamos trabajando con intervalos. Y hoy pues, llegamos al punto de las medidas de dispersión. Recordemos que las medidas de tendencia central nos dan el resumen de la información en un solo número, y este número va situado en el tema de, son datos centrales de la población que estamos estudiando, ¿no? Recordemos que la media es el promedio, la mediana es el valor central de esa población, y la moda es el número que más se repite de la población que estamos estudiando. Y bueno, las medidas de dispersión van a trabajar de la media, toda la base de las medidas de dispersión, como es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, trabajan desde la media para obtener los datos que tengan variabilidad o dispersión desde las medidas centrales. Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta de edades a un grupo de segundo de primaria, teniendo, bueno, no segundo, porque ahí sí va a ser muy parejito. Vamos a pensar en una universidad, ¿no? Procura que sea un turno matutino de lo normal. Generalmente tendremos edades que promedien desde los 18 a los 20 años, ¿verdad? Entonces ahí, pues la dispersión es muy poca porque tenemos pocas edades, 18 a 20 más o menos. Pero si hacemos ese mismo ejercicio en una plaza comercial, podemos tener los datos de todos, pero vamos a tener gente desde un año de edad hasta 70, 80 años en la plaza. Y entonces ahí sí va a haber una mayor dispersión de datos porque pues hay mayores rangos de edad. Entonces es lo que nos arrojan ambas medidas. Los datos céntricos de una población, las medidas de tendencia central, y las medidas de dispersión, los datos que son variables desde el punto de partida de la media, que es el dato más importante que necesitan las medidas de dispersión para poder ser calculadas, como lo vamos a ver a continuación en el video. Entonces, déjenme compartirles porque no les compartí el sonido, si acaso necesito un poco de sonido porque tampoco voy a dejar mucho que hable el profesor, más bien lo iré explicando yo, pero por alguna situación. ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a ponerle play para empezar a ver el video. Para este video trabajaremos con esta tabla en la que tenemos Bueno, los como datos les de las comentaba, edades tenemos ahí de en pantalla ya una tabla de frecuencias que conocemos nosotros perfectamente, una tabla de frecuencias en datos agrupados, ¿verdad? Tenemos en la primera columna todos los intervalos de las edades. La segunda columna, recordemos que la X es la marca de clase. Y la tercera columna, pues vamos a encontrar la frecuencia absoluta. Y para esta ocasión no vamos a usar la frecuencia absoluta acumulada,
entonces pues, no requerimos esa columna, a diferencia de las medidas de tendencia central que sí las usamos, ¿vale? Entonces ahí en pantalla, ustedes tienen acá arriba, en su lado pues, de arriba, del lado derecho, en la esquina derecha, tienen la fórmula de la varianza. Este signito de aquí que estoy señalando con el cursor es varianza, y la varianza se expresa por medio del símbolo de sigma, que es ese símbolo. ¿Qué nos está pidiendo la fórmula? Todos conocen ese simbolito muy conocido en Excel, que es sumatoria. Nos está pidiendo la sumatoria y entre paréntesis de la marca de clase menos la media, cerramos paréntesis, al cuadrado por la frecuencia absoluta. Como se dan cuenta de lo que yo les decía, todas las medidas de dispersión dependen de la media. Entonces nos está pidiendo que calculemos la media. Ahora bien, si nosotros agarramos un ejercicio, nuestra investigación de X población, y ya desde ahí hicimos nuestra tabla de frecuencias en datos agrupados, le calculamos la media, la mediana y la moda, ya tenemos la media de esos datos. Entonces, pues ya nada más pasaríamos a hacer esta fórmula. En el caso de lo que tenemos en pantalla, sí hay que sacar la media porque vamos a pensar, y más bien desconocemos el promedio. Acuérdate que la media es el promedio de esta serie de datos. En este caso no lo conocemos porque es una tabla que nos pasaron así, entonces tengo que proceder a sacar la media. Pero eso ya lo hicimos en el ejercicio pasado. Nada más recordamos que la media, la fórmula está abajo ahí, es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre el número de datos. Entonces abro una columna para poner el XF y vamos a multiplicar toda la marca de clase por la frecuencia absoluta, ¿sale? Entonces, como está en pantalla, como vemos aquí, vamos a multiplicar 12.5 por 5, 17.5 por 9, 22.5 por 12, 27.5 por 15, 32.15 por, déjenme que le quito la mano al profesor, 32.15 por 11 y 37.5 por 8. Todo eso nos va a arrojar la columna de XF. Cuando obtengamos los resultados, vamos a sumar todos los resultados y vamos a tener la sumatoria que nos está pidiendo la fórmula de la media. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un repasito porque esto ya lo hicimos en videos anteriores. Y aquí está, vamos a hacerla. Me se metió una pausa. Listo. Se llama new, Entonces, aquí que es algo ya así. Y tenemos, vamos a dejen explicar acá adelanto el todos esos datos de videito. esa casilla, suma de los X por F, llenamos toda esa casilla. Ahí está. Reemplazamos Entonces, lo que yo les decía, para calcular la media, ya multiplicamos marca de clase por la frecuencia absoluta, este por este, este por este, este por este, ¿sale? Y aquí fuimos arrojando los resultados. Al final sumamos y entonces vamos a sustituir la fórmula. Esta parte de aquí arriba que estoy señalando con el cursor es esta columna de aquí. Entonces le vamos a poner 1560 entre 60, porque la frecuencia absoluta es la que nos dice la cantidad de datos que tenemos. Por eso sumamos 5 más 9 más 12 más 15 más 11 más 8, 60 personas fueron encuestadas preguntándole su edad. Y de esas 60 personas, las edades corren de los 10 a los 40 años, ¿vale? Entonces, vamos a dividir 1560 entre 60 para obtener la media y poder calcular la varianza, ¿vale? Que tenemos acá arriba. Entonces vamos a hacer la operación que ya está haciendo ahí el maestro en pantalla. Y nos da 1560 entre 60, nos da 26. ¿Ok? Entonces, ahora ya tenemos que resolver nuestra fórmula de la varianza. Aquí lo que hacemos es, vamos a hacerlo por orden, como todo proceso en matemáticas, y nos está pidiendo la sumatoria de todo esto, de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué les parece si agarramos primero el paréntesis que está al cuadrado y resolvemos este asunto y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta? Por eso,
es que le puse aquí en la otra columna que vamos a resolver esto que tenemos en el paréntesis. ¿Qué tengo que hacer? Algo muy sencillo. Déjenlo, pongo aquí para que lo ilustre con lo del maestro. Ahí está. Tengo que tomar mi marca de clase, que en este caso es 12.5, menos mi media, como me lo está arrojando, la media ya vimos que era 26, al cuadrado. Entonces resto 12.5 menos 26 al cuadrado me va a dar 182.25. Esta cantidad obviamente la voy a poner en esta primera columna. Después hago lo mismo con la de abajo, ¿sale? Pongo 17.5 menos 26 al cuadrado y ya me da el resultado, ¿no? Y lo coloco ahí mismo en la columna de x menos la media, marca de clase menos la media al cuadrado. El segundo resultado dio 72.25 y lo voy a colocar aquí. Y entonces así me voy, agarro todas las marcas de clase, menos 26 al cuadrado. 22.5 menos 26 al cuadrado. 27.5 menos 26 al cuadrado. 32.5 menos 26 al cuadrado. 37.5 menos 26 al cuadrado. Y todos esos resultados los voy a colocar en esta columna, ¿sale? Que es lo que vamos a hacer en este momento. Ahí están. Ya están todos los resultados. Aquí no tengo que sumar porque lo que me pide la fórmula es la sumatoria de toda la forma, de todo esto, de la fórmula que aquí nos está expresada, pero ya con la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo esto del paréntesis, pues nada más tengo que multiplicar los resultados del paréntesis por la frecuencia absoluta. En este caso, entonces voy a multiplicar 182 por 0.25, 72.25 por 9, 12.25 por 12, 2.25 por 15, 42.25 por 11 y 132.5 por 8. Entonces, ya hago mis multiplicaciones y me va a dar el resultado de 3.265. Ya todo esto que está aquí, ya está hecho. La sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta, la sumatoria de todas esas frecuencias, de todas esas marcas de clase, ya las tengo con respecto a la frecuencia absoluta, que se resume en este número, 3.265. Entonces voy a dividir 3.265 entre n, que habíamos quedado que es 60, y eso me va a dar 54.41 años al cuadrado. Acuérdate que la varianza es el cuadrado de las medias, ¿no? Entonces, por eso es que se eleva, porque acuérdate que estamos hablando de dispersión y variabilidad. Entonces, pues ya tenemos resuelto la varianza. Si tú te das cuenta, la varianza es lo más largo del procedimiento. Tenemos que conocer la media. Si no la conocemos, la tengo que calcular. En segundo lugar, tengo que resolver el problema del paréntesis, que tenemos que calcular la marca de clase menos la media al cuadrado. ¿Ok? Y cuando ya tenemos todos esos resultados, los voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Acabando con eso, me arroja el resultado, lo divido entre el número de datos y me arroja que es 54.41 años al cuadrado. ¿Sale? Y, pues bueno, entonces lo que continúa por hacer es sacar la desviación estándar. La desviación estándar, que es la segunda medida de dispersión, es muy fácil, simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a ver cómo aquí en el videito el profesor ya lo va a calcular. Para entrar un anuncio, déjenme pongo play para quien Cuando no es con una tengamos muestra, problemas. pues el símbolo Y ya no ahorita es quitamos sigma al el cuadrado, anuncio. sino Hola, soy Mónica Rodríguez. S al Entonces, cuadrado. Más les decía, tardecito vamos vamos a a ver practicar, de aquí, no hay ahí está la problema. varianza, ¿ya lo Entonces vieron? sacamos esta La raíz varianza y nos da tomó la varianza, perdón, la desviación estándar, que es el puro signo sigma. Nada más vamos a tomar el resultado de la varianza, lo ponemos en raíz cuadrada y le sacamos raíz cuadrada y con eso vamos a tener la desviación estándar, ¿sale? Que en este caso va a salir de 7.35.
Entonces, de la varianza, tengo mi desviación estándar. La desviación estándar es simple y llanamente la raíz cuadrada de la varianza. Y sale 7.37 años, ¿vale? Tenemos una desviación estándar de aproximadamente 7.37 años de todas esas edades que estamos estudiando en esta población. Y ya por último, vamos a calcular el coeficiente de variación, que es esta formulita de aquí arriba, muy sencilla, que es coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media, ¿no? Por 100. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el resultado de la desviación estándar, que es 7.37, la dividimos entre 26, que es la media, y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a arrojar un coeficiente de variación en términos porcentuales, el cual es 28%, si no me recuerdo aquí. Así es el 28%. ¿Qué tiene que ver este coeficiente de variación? Es muy importante, porque este dato porcentual nos va a decir y nos va a arrojar si la población es heterogénea o es homogénea. Si el resultado del coeficiente de variación es 25 para abajo, tenemos una población homogénea. Pues es una población muy parecida en edades. Si en el coeficiente de variación sale más de 25, como es este caso, quiere decir que nuestras edades son muy heterogéneas. Y termina de confirmar lo que decíamos aquí, ¿no? Nuestro dato más pequeño fueron 10 años y el más grande 40 años. Entonces podemos llegar a la conclusión que definitivamente es una población heterogénea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una gran dispersión. Y bueno, nos arroja ese coeficiente de variación, que es una dispersión, una variación del 28%, en este caso de edades, ¿vale? Entonces podemos determinar que esta población, este grupo de edades, son heterogéneos en su mayoría, ¿ok? Entonces, de esta manera es como calculamos la desviación estándar, el coeficiente de variación, y acuérdate algo muy importante, ¿sale? No podemos calcular la varianza si no calculamos la media, ¿sale? Si tú ya vienes con un ejercicio en el que traes una seguidilla de la operación, entonces tú ya tienes ese promedio. Pero si yo te diera un ejercicio donde no te pongo el promedio o la media, que es lo mismo, entonces tendrías que calcular primero la media, como lo hicimos ahorita, y después ya calcular la varianza. Que la varianza es la fórmula más grande, y de ella pues va a surgir la desviación estándar y el coeficiente de variación, para obtener la dispersión de esos datos en una población que estemos estudiando, ¿no? Para saber qué tan disperso es. Y cuando nada más sacamos la media, la mediana y la moda, lo único que vamos a obtener es el resumen de esa población en un número que nos da datos centrales de esa población. Y de esa manera estaremos concluyendo la parte de la estadística en cuanto a la medición de medidas de tendencia y medidas de dispersión, y también en el tema de tablas de frecuencia agrupadas y desagrupadas. Con esto cerramos estadística de este lado, ¿verdad? De este lado de tablas de frecuencia, de sacar las medidas, y vamos a empezar a ver la estadística y probabilidad. Es la materia que se llama estadística y probabilidad, estadística administrativa 1, como le quieras llamar, y vamos a ver ya temas de probabilidad a partir de que regresemos de vacaciones. Entonces, no se pierdan las clases, entren porque vamos a ver nuevos temas, nuevas fórmulas, y pues vamos a empezar a ver eventos simples, eventos mutuamente excluyentes, etcétera, ¿no? Y diagrama de árbol y otros temas interesantes, distribuciones normales, ¿no? La distribución Zenta, la distribución Poisson, y todos esos temas que vamos a estar estudiando sistemáticamente, ¿vale? Entonces,
Que tengan una agradable tarde y nos estamos viendo en la siguiente clase. Listo, maestro.